Bueno, muy bien, vamos a hablar de algo que realmente nos sobrepasa muchísimas veces y son las nuevas tecnologías. Y estas muchas veces pues no son totalmente o no son una herramienta de amistad en general, sino de contacto. Es importante que quede claro que el hecho de tener 800 seguidores o amigos en una red no específicamente son amigos. Y por eso hoy el experto en este tema, nuestro amigo Adalid Medrano, justamente está con nosotros para desmenuzar todo esto. Adalid, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia, muy bien. Es interesante este tema, gracias por traerlo, porque de verdad que los padres tienen que aprender a proteger a sus hijos y protegerse ellos, porque si ni ellos mismos están protegidos, ¿cómo pueden proteger a los menores? Y por ahí empezamos. ¿Cómo le hablo a papá y a mamá, verdad? ¿Cómo les damos esa herramienta para que ellos puedan orientar a sus hijos en el sentido de que 800 seguidores, como decíamos, no son 800 amigos de mi hijo? Existe algo enfermizo en las nuevas generaciones que buscan tratar de generar muchos amigos y una competencia como si fuera un concurso de popularidad. Pues entonces, sí. 800, 1000, 2000, 3000... termina siendo para ellos un parámetro de popularidad, entonces aceptan a cualquiera. Y cualquiera puede ser un delincuente que puede utilizar sus datos personales o su información en general para la forma a que a ellos les convenga. Entonces, si es un violador va a ser usado con esos fines, si es una persona que es un asaltante va a ser utilizado con esos fines. Claro. Y por eso, de las principales herramientas que las personas tienen que tener claro, es ver en la red social si las personas que tienen de amigo, y el padre debería sentarse con los menores, a ver si conocen a cada uno de ellos. Ahora, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo realmente detectamos que esa lista de seguidores o de amigos en la red son gente que realmente conocen? Esta parte es interesante, claramente hay un elemento de confianza, se tienen que ingresar a Facebook con las personas, ir a la lista de amigos, ir preguntándoles persona por persona de dónde las conocen, qué hablan con ellos. Y por otro lado, también se debe ver que las fotografías y las publicaciones que ellos hacen estén dirigidas realmente a sus amigos. Porque por un lado, si los amigos son cualquiera, igual, aunque las pongan privadas, las va a ver cualquiera en realidad. Sí, claro, claro. Pero si ya pasamos por el primer paso, donde limitamos quiénes son nuestros amigos y vemos adicionalmente a quién le vamos a dirigir las publicaciones y todavía más, las más sensibles, entonces establecemos una medida de seguridad que puede proteger a nuestros menores. ¿Cómo controlamos, por ejemplo, las visitas de las fotografías, las publicaciones? ¿Cómo controlamos esas, verdad? Porque hay una parte de aplicaciones en Facebook donde uno da permiso de ciertas cosas. Muchas veces uno no sabe ni realmente qué alcance tiene cada una. ¿Cómo hacerlo? Es importante porque Facebook tiene, de hecho aquí aparece el enlace para que lo vean los televidentes, donde usted puede ver qué aplicaciones ha aceptado y qué permisos tienen. Okay. A veces las personas dicen, no sé por qué tengo esta página o este amigo que yo no he aceptado. Sí, cierto. Y normalmente son aplicaciones maliciosas que ya sea usted aceptado por ignorancia o porque ingresó a un sitio y a través de explotación de vulnerabilidades lograron que usted la aceptara. Entonces, cuando usted revisa estas aplicaciones, finalmente lo que está haciendo es permitiendo sí o no quién tiene acceso a sus datos personales, pero también quién puede actuar en su nombre, porque una aplicación funciona de tal forma que usted le permite que ellos actúen actuando como usted. Entonces es muy importante que nosotros podamos determinar quién está accediendo a estos datos y quién puede hacerse pasar por nosotros. Ahora, en español sería donde está el iconito de configuración o dónde está toda esta... Si quieren nos pasamos a la pantalla anterior para poder ver si ahí la tenemos. Correcto, digamos, si ustedes se van a configuración va a haber un espacio, esa es la dirección directa, pero va a haber un espacio donde están las aplicaciones. Ok. Entonces ahí usted puede ver qué aplicaciones ha aceptado. También es importante aquí los lugares donde usted haya iniciado sesión. Eso es importante. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé que el lugar donde inicio la sesión es un lugar seguro? Bueno, ahí hay dos perspectivas donde podemos verlo. Primero, el donde iniciamos la sesión tiene mucho que ver con los lugares donde usted tiene abierta su sesión. Quiere decir que si usted ahorita se encuentra en San José, lo que le va a aparecer es que usted inició en Facebook en San José. Pero ¿qué pasa si aparece en Colombia, Patricia? ¿Qué pasa si aparece en Limón? Sí. Definitivamente es algo sospechoso que podría ser una alerta que usted es víctima de un delito informático. Porque hay alguien que está accediendo a sus datos personales. Entonces, por eso, este elemento es tan importante, porque nos permite saber quién
puede, digamos, estar accediendo a nuestros datos. Y si usted encuentra una persona o un detalle que usted se encuentra en un lugar donde no estaba, tiene dos opciones. Primero, eliminar la sesión, cerrar la sesión para que ya no tengan acceso a esos datos. Pero si usted es víctima de un delito informático, que eso es otro tema, digamos que a veces las personas revisan ya estos temas cuando están siendo víctimas de delitos, que alguien se va a hacer pasar por ellos, etcétera. Entonces usted en lo que tiene que hacer es llamar a un notario para que dé una certificación sobre esto y presentarle a las autoridades antes de siquiera borrarlo, para no borrar la prueba. Claro. Esto es importantísimo. Buenísimo. Ahora, ¿ibas a decir algo más sobre esto? No, sobre eso. Ok, la lista de amigos, ¿verdad? Porque ¿cómo hago yo, digamos, debería dejarla abierta, que la gente se meta y que pueda accesar a la lista de amigos que tengo yo? ¿Eso es saludable, no es saludable? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que solo sean accesibles para usted. Para mí, nada más. Porque de los primeros pasos que hacen los delincuentes es saber con quién interactúa usted, quiénes son sus conocidos, sus familiares, y finalmente tener más acceso a información que puede ser utilizada en su contra. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente para qué alguien quiere tener acceso a cuáles son mis amigos? Mis amigos, sí, qué raro. No debería permitírselo. Entonces, usted puede permitir ahí que solo lo vea usted, que finalmente es quien debería saberlo. Ok, otra de las cosas importantes, el tema de la privacidad, ¿cómo manejarlo? Es decir, porque hay un montón de preguntas que le hacen a uno, claro, ¿verdad? Para accesar, o herramientas que deberíamos de tener para el acceso a la privacidad de la cuenta de mi hijo. Y en realidad, de todos en general. Acá lo importante es determinar primero, la primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿cuál es mi objetivo en esta red social? Okay. Porque no es lo mismo una figura pública, como lo es usted, a como lo puede ser una ama de casa, un estudiante del colegio. ¿Quién debería ver sus publicaciones? ¿Sus amigos o quiere que le lleguen a todo el mundo? Claro. Uno se preguntaría, ¿para qué un estudiante quisiera que sus publicaciones las vea todo el mundo? Tomando en cuenta también que cuando uno hace publicaciones en medios digitales, está formando su identidad virtual, está creando su marca personal. ¿Y esto qué quiere decir? Que en un futuro, cuando usted llegue a buscar trabajo, aunque usted aunque usted no lo ponga en su currículum, que en su currículum usted va a poner lo que usted quiere, todo lo bonito de usted. Lo va a adornar como quiera, exacto. Correcto, pero los reclutadores van a llegar a su perfil de Facebook y se van a dar cuenta que está ofendiendo a personas, que cuando hay partidos de Saprissa la liga, usted ofende a la parte contraria. Eso ya es un registro de nuestra vida, el hecho de que existan estas redes también, ¿verdad? Exacto. Las personales nuestras. Entonces, por eso es que es un excelente ejercicio estar revisando qué hemos publicado y cómo nos puede afectar, quién tiene acceso a ellos, porque en un futuro es posible que a usted le nieguen un trabajo porque usted está publicando elementos que su patrono o su futuro patrono va a decir, no, esto no es una persona que vaya a trabajar bien. Sí, que aunque sea su vida personal, ese es un récord que le interesa a cualquier patrono, digamos, a la hora de contratar. Ahora, Adalid, ¿qué pasa con...? Por ahí hemos oído que hay algún tipo de alarmas cuando de repente hay gente desconocida o incluso sospechosa que quiere involucrarse en nuestras redes. ¿Existen? Bueno, definitivamente, como lo conversábamos, cuando aparece uno en algún lado, un comentario en redes sociales, va a salir personas que quieren hablar con usted. Y definitivamente empiezan a preguntar datos personales, rutinas de su vida, demasiados datos que no deberían ser de interés. De hecho, la principal recomendación siempre sería, usted no debería establecer comunicaciones con terceros, con desconocidos, y si las establece, debería limitar la información que da. Pero lastimosamente no solo se utiliza Facebook, se utiliza Snapchat, se utiliza Twitter y otras redes para publicar contenido, contactarse con extraños, y podemos ver el caso que se dio en esta semana, donde una persona con una red de citas se queda de ver con otra y termina en una desgracia. Sí, entonces, claro. Como lo he dicho varias veces, no tiene que ver con que sea Tinder, con que sea Badoo. Empecemos por Facebook, donde la mayoría de personas tienen presencia, donde está plagado de desconocidos, de delincuentes, porque siempre donde exista mayor presencia de ciudadanos es donde más personas van o más delincuentes van a estar. Entonces hay que siempre prestar atención. Ahora, una de las cosas que verdaderamente preocupa, y sobre todo nos preocupa a nosotros como padres de familia cuando tenemos hijos que participan en redes, es, bueno, que alguien se introduzca a la red, pesque una fotografía, un video de mi hijo y lo publique en otra red, o inclusive lo meta en redes que son
además ya sí perjudiciales totalmente para su imagen, ¿verdad? En cualquiera de los ámbitos. ¿Qué se hace? Vea qué interesante pregunta porque trasciende Facebook y las redes sociales. ¿Sí? Podemos empezar con las publicaciones que hacen los colegios en las redes sociales. Uno se pregunta, ¿realmente le pidieron autorización a los padres de familia para publicar esas fotografías? Yo creo que no, porque ya se hace de manera natural, ¿verdad? Como contenido con la gente que está ahí. Algunos colegios lo hacen, pero aún cuando lo preguntan, realmente las personas saben cuáles son los peligros de que se publique fotografías de los hijos menores en redes sociales. Entonces, vamos entonces por uno. Los colegios publican a veces datos personales de los menores en redes sociales. Hasta cosas muy positivas, pero están expuestos, ¿verdad? Los padres publican fotografías de sus hijos, los hijos publican fotografías de ellos sin control, y con la inteligencia artificial y todas estas herramientas que permiten hacer montajes tanto de audio, de fotografía, de video, nos vamos a ver en un futuro donde alguien podría hacer que usted diga algo que no dijo, en video, en fotografía, en audio. Entonces, cuando los padres de familia no son conscientes de los peligros a que exponen a sus hijos, cuando permiten que los colegios publiquen fotografías que terminan siendo fotografías que pueden ser utilizadas para una base de datos que pueden ser usados en un montajes que pueden ser de pornografía infantil, montajes que pueden ser para hacerle bullying. Entonces, lo más recomendable siempre es limitar estos datos para que en un futuro, cuando existe una persona, un agresor, una persona que les quiera hacer daño, no tenga acceso a tantos datos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros como padres nos damos cuenta que, por ejemplo, nuestro hijo está teniendo algún tipo de vinculación o comunicación a través de estas redes con alguien que no conoce, número uno, o inclusive está visitando ciertos sitios que tienen un contenido sexual que nos preocupa? ¿Cómo proceder, Adalid? Aquí hay dos elementos importantes. El primero, importantísimo, es que en Costa Rica establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico con un menor de 15 años es delito. Entonces, si usted se encuentra que su hijo o hija está estableciendo este tipo de comunicaciones con una persona que no se presenta o que sea de un adulto, usted puede interponer la denuncia, porque no debemos esperar a que existan violaciones, a que existan homicidios, abusos sexuales para recurrir a las autoridades. Entonces, es un deber de los padres de familia acompañar a los hijos en la utilización de los medios digitales. Es importante que los menores tienen un derecho a la intimidad y conforme se van haciendo más grandecitos, ese derecho debe ser respetado. Pero entonces los padres deben conversar con los menores, deben agarrar el teléfono y decirle, bueno, vamos a ver qué está haciendo esto aquí, por qué está haciendo esto, con quién está hablando, porque eso es acompañamiento que termina siendo un deber, porque si no lo hacen, están exponiendo a los menores a que sean víctimas de un delito. Y hay diversos tipos de delitos, no solo pornografía infantil, sino homicidio, violaciones, etc. Entonces, es un deber hacerlo y el que no lo haga está siendo irresponsable. Por desconocimiento no, pero es peligroso. Pero al final es peligroso. Adalid, muchísimas gracias y quedó clarísimo y esa reflexión nos queda totalmente claro. Al final, aunque nosotros como padres de familia muchas veces quedamos rezagados en la tecnología, es una responsabilidad también ir alcanzando esa brecha por la seguridad de nuestros hijos. Así es. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana, Adalid. Un placer como siempre. Nosotros nos vamos para el Jardín Ítalo